Ok, entonces vamos a hablar sobre la correlación, que ya hemos hablado en videos anteriores, y vamos a hablar sobre su transformada de Fourier. Entonces, recordemos que la definición de correlación cruzada o correlación, dependiendo de la literatura, se define como esta integral, y teníamos que esta integral, mediante unos cambios de variable, era equivalente a otros dos esquemas, ¿no? A esto le llamábamos el esquema 1, el esquema 2 y el esquema 3. Entonces, al final veíamos que una correlación cruzada era hacer una convolución de la señal X con la inversión horizontal de la señal Y. Es decir, la anotación es importante porque recordemos que esto no conmuta, ¿no? O sea, tener la correlación de XY es diferente a tener la correlación de YX. No es como la convolución que sí conmuta. Bueno, entonces, en términos de transformada de Fourier, pues la transformada de Fourier de esta correlación cruzada, si lo vemos desde el punto de vista del esquema 3 como una convolución, pues al final hacer la transformada de Fourier de esta correlación es hacer la transformada de Fourier de esta convolución, pero sabemos que la transformada de Fourier de una convolución es la multiplicación de las transformadas. Entonces nos va a quedar la transformada de Fourier de la X y la transformada de Fourier de Y de menos T, de una inversión horizontal. Y pues la transformada de Fourier de X de T pues es una X de omega, y la transformada de Fourier de una Y de menos T es la inversión en omega, ¿no? Entonces esto le llamábamos inversión en tiempo, como una propiedad de la transformada de Fourier. Entonces la transformada de Fourier de Y de T es Y de omega. Y sabemos que si vamos a sacar la transformada de Fourier de una inversión horizontal, pues simplemente es agarrar la transformada que ya conocemos de la Y, quitar omega y poner menos omega, ¿no? Entonces es un primer resultado, ¿no? La transformada de Fourier de una correlación de XY es la transformada de Fourier de X de omega por la transformada de Fourier de Y evaluada en menos omega. Entonces un primer resultado. Eh, en particular, ¿qué pasa si las X si X es igual a Y, es decir, una autocorrelación cruzada? Pues simplemente quitamos esta Y y ponemos una X. Entonces, la transformada de Fourier de una autocorrelación es X de omega por X de menos omega. Entonces aquí lo ponemos como otro resultado, ¿no? La transformada de Fourier de una autocorrelación es X de omega por X de menos omega. Y al revés también, ¿no? Como acá arriba, es decir, la transformada inversa de este producto pues es la autocorrelación. ¿Ok? En particular, estamos tomando esta definición. ¿Sí? Con esta definición, ¿qué pasa si en esta definición la X es real? Nosotros hemos visto en videos anteriores de Fourier que cuando una señal es real, X de menos omega coincide con conjugar a la X de omega. Es decir, en lugar de agarrar la transformada de Fourier y quitar omega y poner menos omega, es equivalente a conjugarla. Eso pasa cuando la señal es real. Entonces, pues tenemos este resultado, ¿no? Que va a ser importante en un momento, bueno, en los videos posteriores. Y nos dice lo siguiente, ¿no? La transformada de Fourier de una autocorrelación cuando una señal es real, pues te queda x de omega por x conjugado de omega. Pero esto en general son números complejos, ¿no? La transformada de Fourier en general es una función que tiene parte real y parte imaginaria. Entonces, cuando multiplicas un número complejo por su conjugado, pues te da la norma al cuadrado. Entonces lo que nos dice este resultado es que la transformada de Fourier de una autocorrelación pues es la norma al cuadrado de la transformada de Fourier de la X. ¿Sale? Esto se conoce como el teorema de Wiener-Kirchner, ¿no? o Kirchner, ¿no? O Kirchner, aquí ya depende de la pronunciación. Ok, bueno, entonces esto es importante, ¿no? Entonces la transformada de Fourier de una autocorrelación pues está en términos de la transformada de Fourier de la X, ¿no? Porque es la norma de la transformada de Fourier de la X al cuadrado, y al revés, la transformada inversa de esto es la autocorrelación cruzada. Ahora, ¿qué sucede? Algunos autores, en particular los que lo hacen así, no tienen la siguiente convención. O sea, esta es una definición, esta es otra definición de autocorrelación cruzada, que es más general más general en el siguiente sentido. Lo que te dice esta definición es que la autocorrelación cruzada es exactamente los mismos esquemas que esta definición, pero entonces en lugar de tomar a Y simplemente tomas el conjugado. Es decir, si esta Y tiene parte real y parte imaginaria en su fórmula, pues aquí vas a poner la fórmula conjugada, ¿no?
Entonces observemos que en esta definición, que podría parecer un poco más general, pues lo que te está diciendo es lo siguiente: si ambas son reales, pues entonces el conjugado queda igual y este esquema coincide con este esquema. Si Y es real, pues este esquema coincide con este esquema, y si Y es real, este esquema coincide con este esquema. Es decir, esta definición que contempla que Y podría, que contempla utilizar el conjugado de la Y, pues cuando la Y es una función real, pues coincide con la definición que tenemos aquí arriba. ¿Qué pasa con esto? Pues lo que pasa con esto es que pues, las propiedades son semejantes, pero este, vamos a ver a qué se simplifican o cómo se ven las fórmulas que hemos visto previamente utilizando esta definición, ¿sale? Entonces, utilizando esta definición, pues la transformada de Fourier de esta autocorrelación, utilizando la definición con conjugado, pues nos quedaría otra vez es la transformada de Fourier de una convolución, es la multiplicación de las transformadas, la transformada de la x y la de la y conjugado de menos t. Entonces, la transformada de la x pues es una x omega, ¿sale? Y la transformada de la y conjugada de menos t, pues la transformada de y conjugado de t sin el menos es la transformada de y conjugado evaluado en menos omega, ¿no? Pero con este menos t, pues quitas las omegas y pones menos omega. Entonces te queda así. Entonces, utilizando esta definición de autocorrelación cruzada, pues la transformada de Fourier de esta correlación cruzada es x de omega por y conjugado de omega. ¿Sale? Observen qué pasa con esto de acá. Si la y es real, pues habíamos dicho que y de menos omega es igual a y conjugado de omega. Esto lo habíamos visto en videos anteriores, como lo comenté anteriormente. Entonces, esta expresión, esta otra definición coincide con esto cuando la y es real, ¿sale? Ahora, de la misma manera, ¿qué va a pasar si aquí tenemos la autocorrelación de x con x? Pues quitamos esta x, esta y ponemos x. Entonces nos queda x omega por x omega conjugado. Entonces esto es la norma del cuadrado. Entonces, pues volvemos a tener la misma expresión, ¿no? La autocorrelación, la transformada de Fourier de autocorrelación con esta definición, pues sigue siendo la norma al cuadrado, ¿sale? Y pues sigue llamándose el mismo teorema de Wiener-Castrén. Entonces, de Wiener-Castrén, ¿no? Ok, bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar aquí? Quiero denotar. Algunos autores esta definición no la ocupan. Entonces, para algunos autores, si tú vas a hacer la correlación entre señales complejas, ¿sale? Que X y Y fueran complejas o simplemente que Y fuera compleja, pues aquí sigues tomando Y, no tomas el conjugado. Entonces, cuando aquí la Y es compleja, pues no, nunca estás tomando el conjugado como lo haces acá. Entonces, esta definición es distinta cuando la Y es compleja, ¿no? Cuando la Y es compleja, pues, o sea, tiene parte real y parte imaginaria, pues entonces en esta definición sigues tomando Y, mientras que en esta definición tomas el conjugado. Entonces algunos autores, independientemente que las señales sean reales o complejas, pues definen así a la convolución. No le cambian, nunca toman el conjugado de la Y, mientras que en esta definición sí, ¿no? Entonces, esta definición se simplifica a la de arriba cuando las Y son reales, pero cuando las Y son conjugadas, pues estas definiciones van a diferir, ¿no? Estas definiciones van a diferir. Normalmente, lo que sucede es que se hacen correlaciones de señales reales, entonces pues las dos definiciones coinciden y las propiedades siguen siendo las mismas, ¿no? Entonces, bueno, ahí depende mucho del autor. No pasa nada, vaya, solamente habría que ver con qué definición estás trabajando y conforme que la definición que trabajes, pues ya sacas los resultados, ¿no? Entonces, solamente eso puede llegar a confundir cuando uno está aprendiendo esta parte, ¿no? Entonces, solo lo comento por si se ocupa. Ok, bueno, entonces, con todo esto que tenemos, pues con todo esto lo que tenemos es que la autocorrelación en el esquema que quieras, cuando la señal es real o compleja, aquí coincide la siguiente propiedad. La autocorrelación evaluada en cero es la energía de la señal. Observen que si quitas la X y quitas la Y, bueno, quitas la Y y pones X y luego quitas la T si pones 0,
pones 0, pues te queda la definición de la energía, porque te va a quedar la señal multiplicada consigo misma y eso te queda al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando las señales son reales, pues te va a quedar que esto es la energía. Cuando las señales son complejas, utilizamos esta definición un poco más general y nos va a quedar que la autocorrelación evaluada en 0 es la energía. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Pues lo que significa esto es lo siguiente. De acuerdo a esta propiedad que tengo aquí, ¿sale? De acuerdo a esta propiedad que tengo aquí, la bueno, en cualquiera de los dos esquemas, ¿sale? La transformada inversa de la norma al cuadrado te debe de dar la autocorrelación. Entonces, a ver, vamos a ver eso. Esa es la transformada inversa de la norma de x al cuadrado. Como hacemos la transformada inversa es 1 entre 2pi, integral de menos infinito a infinito, de la señal en términos de omega, ¿sale? E a la j t omega, de omega, eso nos da la señal original, que en este caso es la autocorrelación, ¿sale? Pero por otro lado tenemos que la autocorrelación evaluada en 0 es la energía. Entonces si evaluamos esta con t igual a 0, pues aquí pongo t igual a 0 y del otro lado pues quito las t y pongo t igual a 0. Tengo esta expresión, entonces en ambos lados pongo t igual a 0, ¿no? Esta t es esta t que indica aquí. Entonces si t vale 0 acá me queda ya la 0 y eso es un 1. Entonces del lado derecho pues lo que tengo es 1 entre 2pi, la integral de menos infinito a infinito de la norma al cuadrado de omega, ¿ok? Pero por otro lado, pues sabemos que esta propiedad se tiene, ¿no? La autocorrelación evaluada en 0 es la energía. Entonces, pues tenemos una igualdad matemática, ¿no? Por un lado tenemos que la integral, que es la definición de la energía de la x, esta es la definición de la energía, es igual a 1 entre 2pi, la integral de menos omega hasta omega, de x omega al cuadrado de omega. Esto se conoce como el teorema de Parseval para las transformadas de Fourier. Lo que te está diciendo el teorema de Parseval para las transformadas de Fourier y específicamente para las señales de energía, porque estamos suponiendo que esto es una señal de energía, este número esto al final es un número, pues lo puedes calcular de manera equivalente con su x de omega. Entonces, por un lado te dice que la energía de una señal es igual a 1 entre 2pi por esta integral, ¿no? En donde x de omega es la transformada de Fourier de la x. Entonces, pues esto se va a valer para las señales de energía. Vamos a ver qué pasa con esta. Vamos a utilizar esta igualdad en un ejemplo específico, ¿sale? Entonces, a ver, yo tengo esta f de t. Esta f de t es un 1 entre menos 1 y 1 y 0 en otro caso, ¿ok? Entonces, si yo saco transformada de Fourier, ¿sale? De este rectángulo, pues aplicando transformada de Fourier y de mis tablitas que ya conozco y de los valores geométricos que tiene este f de t, pues yo sé que su transformada de Fourier es 2 veces el sampling de omega, ¿sale? Eso pues hay que revisar las tablitas y ver que esto es cierto. Por otro lado, yo tengo que la energía de f pues es la integral de elevar esto al cuadrado. A elevarlo al cuadrado porque es una señal real. Entonces recuerden que en general es la norma. Cuando la f es real, pues elevas al cuadrado y pues queda igual. Entonces esta elevada al cuadrado pues sigue siendo un 1. Y voy a integrarla. Entonces pues sigue siendo el área, ¿no? Entonces esta área es base por altura. Sería 2 por 1. Me quedaría que la energía es 2. Entonces utilizando la igualdad de Parseval para transformadas de Fourier, pues nos queda que por un lado, de este lado, pues la energía debe de ser 2, ¿sale? Del otro lado, eso debería de coincidir con 1 entre 2pi, la integral de la norma elevada al cuadrado de omega. Entonces, es la integral de menos infinito a infinito de la norma de esta señal elevada al cuadrado. Pero la norma, pues como esto no tiene complejos, es sampling, es seno entre el argumento, pues la norma pues sigue siendo, la norma al cuadrado pues es nada más elevar al cuadrado. Entonces elevo esto al cuadrado y te queda 4 sampling cuadrada de omega de omega. Esta igualdad debe de pasar porque es lo que te dice la identidad de Parseval, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que pues este 4 puede salir porque es una constante, te queda 2 entre pi y pues después este pi pasa multiplicando, este 2 pasa dividiendo y pues llegamos a esta igualdad, ¿no? Resulta ser que la integral de seno cuadrado de omega entre omega cuadrada de omega, o equivalentemente la integral del sampling al cuadrado, es pi, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba cuando utilizábamos Parseval para series de Fourier, ¿no?
al plantear la igualdad de Parseval llegabas a resultados matemáticos que en este caso, o sea, lo podíamos ocupar para deducir en ese caso cuánto valían las series, en este caso cuánto valen integrales, ¿no? Y ya no, esta sería una aplicación de la identidad para un problema en específico. Ahora, por otro lado, ¿qué está sucediendo? Por otro lado, lo que está sucediendo es que esta igualdad se puede interpretar de la siguiente manera. Puedes interpretar que la energía de una señal, ¿sale? En términos de la variable t, es equivalente a la energía de la señal, a la energía de x de omega en términos de omega. Es decir, la energía en la variable t se puede ver en la energía distribuida en términos de la frecuencia, ¿sale? Recordemos toda esta convención de la frecuencia, ¿no? Que no es que sea exactamente la frecuencia, sino son los coeficientes que multiplican a senos o cosenos, y eso se interpreta como que tal frecuencia está aportando tanto para armar a la señal original, etcétera, toda esta idea, ¿no? Que hemos comentado en videos anteriores. Entonces, lo que te está diciendo es que la energía de la señal se distribuye en las frecuencias, y cuando integras todas estas frecuencias, ¿sale? Bueno, la norma al cuadrado de x de omega, y luego todas estas frecuencias las escalas por 1 entre 2pi, pues la energía va a ser la misma, ¿no? O sea, puedes ver la energía de la señal desde t, o puedes ver la energía de la señal desde las omegas. Entonces, por ejemplo, puedes hablar del contenido de energía de una señal en términos de en qué frecuencias está. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera plantear ese punto de vista en este ejemplo, yo diría lo siguiente. Yo sé que la energía de esta señal tiene dos unidades de energía, ¿no? Entonces, en términos de la igualdad de Parseval, lo que a mí me gustaría saber es cuánta energía hay entre la frecuencia menos pi y pi. Entonces, pues de acuerdo a Parseval, para responderme eso, cuánta energía hay en las frecuencias entre menos pi y pi, pues lo que tendría que hacer es tomar el lado derecho, ¿sale? El lado derecho. Y obviamente como la integral de menos infinito hasta infinito multiplicada por 1 entre 2pi me debe de dar 2, pues lo que yo esperaría es que la energía de menos infinito a infinito, perdón, a ver, no sé qué dije, pero bueno, a ver, lo retomo. Yo sé que la energía entre menos infinito, la integral de menos infinito a infinito multiplicada, de toda esta expresión multiplicada por 1 entre 2pi me debe de dar 2 por Parseval. Pero yo, si me gustaría saber cuánta energía hay entre las frecuencias menos pi y pi, pues voy a hacer esta integral, pero solamente de menos pi y pi. ¿Qué esperaría? Pues lo que esperaría es que la energía, que la cantidad de energía fuera menor a 2, porque toda la energía está entre menos infinito e infinito en frecuencias, ¿no? Igual que acá. Entonces, para responderme cuánta energía hay distribuida en las frecuencias entre menos pi y pi, pues tomo la expresión de la derecha y solo integro entre menos pi y pi, es decir, 1 entre 2pi integral de menos pi a pi de la norma al cuadrado, que era 4 sampling cuadrado de omega, ¿sale? Y si hago esta integral no es cerrada, es decir, no tiene una expresión analítica, tengo que utilizar un método numérico para resolver esta integral, o sea, aproximaciones numéricas para preguntarme por el área de esta gráfica, ¿sale? Sumas de Riemann o alguna metodología, ¿no? Cuadratura gaussiana, no sé, método de Simpson, algún método para encontrar esta integral. Y resulta ser que esto es aproximadamente 1.805. Yo lo hago en un software y me da esto. Lo cual, pues, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica en el sentido de que pues, la energía entre menos pi y pi no puede ser igual a toda la energía. Porque, pues, hay otros elementos que también tienen área, ¿no? Si lo veo como una función. Recuerden que el sampling al cuadrado, pues esto se pasa hacia arriba, ¿no? Entonces, pues, resulta ser que gran parte de la energía, el 90% de la energía de la señal en términos de la frecuencia, pues está entre las frecuencias menos pi y pi, ¿no? El otro 10% de la energía total, ¿no? Está distribuida en las demás frecuencias. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video y vamos a hablar de los siguientes conceptos.